Bien, el día de hoy vamos a hablar de la primera función química inorgánica. Y tiene que ver mucho con una composición, tiene mucho que ver con una mezcla, que se lo puede realizar en laboratorio o a nivel natural, ¿sí? En el primer experimento que ustedes realizaban, era de colocar un hierro, ¿sí? O algo metálico, y ponerle o añadirle agua para acelerar una reacción. Y este se le podía denominar óxido ferroso. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Óxido ferroso. Bien, en muchos de los libros todavía se encuentra este término, oso, ¿sí? Como un sufijo. Y en otros libros se encuentra también el término ico. Esto de aquí, la IUPAC, la Unión Internacional Química Pura y Aplicada, abolió. Es decir, había una ley que ellos pusieron y que ya no sirve, ya no se utiliza. Pero por regla general yo les voy a dar estos conceptos porque todavía en algunos libros de química y formulaciones todavía existen. ¿Sí? Bien, iniciamos. Esto se puede dar en la naturaleza, como se lo he podido graficar en la izquierda, y también en la derecha lo podemos hacer químicamente en un laboratorio. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Por qué tanto uso de fórmulas químicas inorgánicas? Inorgánicas. Bueno, porque es útil en la industria, ¿sí? En la fábrica. Hablemos de la utilidad de los óxidos básicos. Es decir, que todas las funciones orgánicas e inorgánicas que vayamos a ver de aquí al futuro, pues obviamente tienen su aplicación. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, el óxido de silicio. Bien, quiero que te enfoques ahora sí en lo que es la composición química. SiO3, ¿sí? SiO3. Esto es usado en la fabricación de los espejos. Tenemos óxido de magnesio, MgO. MgO. Puedes ver ahí algo interesante, y lo repito para que tú lo captes. MgO, ya no hay números. ¿Qué pasó aquí? Hay otra composición que se genera una reacción y hay números, sino que la IUPAC dice ya no debemos ponerlo, y vamos a ver el día de hoy por qué. Por ejemplo, en el caso de óxidos de magnesio, está usado en la fabricación de papel. Mira, lo que tú tienes en este momento, el óxido de magnesio. Óxido de plomo, también lo utilizamos en las baterías. Es un constituyente, es una parte de las baterías, ¿sí? Así que todos utilizamos los óxidos básicos diariamente. Y más que todo, en el caso acá, los cosméticos, las chicas, las mujeres, los varones también ya hoy día se están utilizando bastantes cosméticos. También se utiliza óxido de zinc, ZnO. Se usa en la preparación de cremas y cosméticos. Ahora sí, vamos a ver cómo nosotros podemos darle nombre. Y a esto se le llama nomenclatura. La vez anterior nos centramos mucho en lo que tiene que ver con los grados de oxidación, ¿verdad? Los grados iónicos. Ahora nos vamos a centrar cómo se denomina. Y voy a hacerlo despacio porque hay algunas variantes. Y necesito que si no tú te autoeducas viendo YouTube o algún tipo de autoeducación, ¿sí? Necesito que de nuevo vuelvas a ver este video porque cada clase se tomará unos ejercicios. ¿Qué son los óxidos básicos? Tú ya lo sabes. A ver, esto es un oxígeno con un elemento metálico y es lo más esencial. Y aquí dice, los óxidos básicos son compuestos binarios. Significa que hay dos elementos que se unen. Por eso dice, o sea, formados por la combinación de dos elementos, siendo siempre uno de esos dos el oxígeno. Y el otro, regla general, tiene que ser un metal. ¿Sí? Si cumple esas normas, estamos hablando de un óxido básico. Ahora, los óxidos son combinaciones, inclusive hasta con colores, vean, oxígeno con cualquier elemento químico. Y aquí está un tema que ustedes ya deben dominar el día de hoy, los grados de oxidación. Tenemos que el oxígeno que se encuentra en el número atómico 8, que tiene en el último orbital 6
que significa que necesita 2 electrones para sumar al octeto y mantenerse estable en la naturaleza, él se une con metales. ¿Sí se acuerdan acerca de los enlaces? Cuando habíamos hablado de enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos. Bien, cuando hay una unión de un no metal con un metal, ¿qué es lo que hace el no metal? Absorbe. ¿Absorbe qué? Electrones. En el caso de los metales, donan. Y esto se llamaba enlace iónico. Y aquí nosotros tenemos los enlaces iónicos. El oxígeno se une con metales, escúchame bien, que tienen 2 grados de oxidación o más, ¿sí? Repito, con metales que tienen 2 grados de oxidación o más, y esto se les denomina divalentes. Di de 2. 2 o más valencias. También el oxígeno se une con metales que solamente tienen una valencia, y a esta se le llama mono. Monovalencia. Y esto es muy importante, porque si tú reconoces qué elementos son monovalentes, como la tabla que se les mandó a estudiar, ustedes ya van a ver qué fácil es darle nombre. Así que hay una diferenciación entre los divalentes y los monovalentes. Dependiendo del grado de oxidación que tú ya los reconoces, les darás nombre. A continuación, hablaremos de cómo se forman, ¿sí?, los óxidos básicos. Bien, los óxidos básicos se forman por la reacción. Y aquí quiero ir detenidamente hablando de todos esos términos nuevos que ustedes van a ver. Cuando hablamos de 2 elementos, si me ves en pantallas, tengo aquí las 2 manos, y estamos hablando de que hay una combinación binaria, significa 2 elementos, significa que este oxígeno y este elemento, pongámosle litio, ¿ya? Oxígeno y litio, ya no le llamaríamos elemento en el momento de tenerlos en laboratorio, ya no. Ahora se llaman reactivos. Repito, reactivos, porque en laboratorio lo que voy a hacer es esto, unir, y va a generar una reacción, ¿sí? Por eso dice aquí, se forma una reacción de oxígeno con los metales. Con el oxígeno es muy electronegativo, como tú ya sabes, el oxígeno siempre absorbe 2 electrones, por eso se le llama, es muy electronegativo, y los metales son electropositivos, la unión es iónica. ¿Por qué los metales son electropositivos? Porque por lo general ellos tienen, por ejemplo, en el caso de los alcalinos, que son +1, que significa que tienen un electrón. En la última órbita, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es más fácil? ¿Ganar 7 electrones o entregar 1? Es más fácil, despojo de 1. Por eso se llaman electrones positivos, y siempre la mayoría de metales a unirse con el oxígeno van a trabajar con catión, es decir, más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Sí? Bien. Presta atención aquí. Los óxidos básicos es la combinación de oxígeno que, como regla general, es decir, es una constante que no cambia, es universal, el oxígeno siempre trabajará con -2 en los óxidos básicos, ¿sí? Con un metal que cualquiera de estos que sea el elemento metálico, la E es de elemento, la M de metal, más su número de oxidación, ¿sí? Por eso ustedes se aprendieron los números de oxidación. Y aquí tenemos la formulación. Aquí préstame mucha atención. Bien, aquí yo tengo el elemento. Pongamos aluminio, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, Al. ¿Cuál es el número de oxidación de aluminio? 3. Entonces aquí le ponemos 3. Ojo, aquí tengo un reactivo. Acá al otro lado de mi mano derecha tengo un oxígeno que trabaja a -2, que también es otro reactivo. Ahora escúchame bien. Cuando se combinan, cuando reaccionan, se cambian las valencias. En el caso de los óxidos básicos, se cambian las valencias. Por eso tú puedes ver aquí abajo, el elemento metálico absorbió el grado de oxidación de oxígeno. Y el grado de oxidación que tenía el metal lo entregó a oxígeno. Y ahora queda Al, 2 o 3.
se intercambian las valencias. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo se realiza. Bien. La nomenclatura que tú ves ahí, a mano izquierda, ¿sí? Es dar nombre a esas combinaciones, a esa reacción que hay. Porque el oxígeno como tal es oxígeno, el calcio como tal es calcio, pero al unirse forma una reacción que ya no tienen los mismos nombres. Prácticamente ellos cambian automáticamente el nombre. ¿Sí? Por eso dice, nomenclatura, que vamos a escuchar de aquí en adelante, es el conjunto de reglas que se usan para nombrar las combinaciones existentes entre los elementos y compuestos químicos. Esto es universal y en este momento vamos a ver nomenclatura, la combinación entre elementos, porque después vamos a hablar de compuestos químicos con un elemento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los hidróxidos, vamos a hablar, que ustedes ya lo conocen, un hidrógeno, un oxígeno y un metal. Entonces ya no es binario, es ternario, ¿sí? Porque está compuesto de tres. Bien, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, vamos a ver la nomenclatura, las formas de nombrar a un óxido básico. Bien, escúchame bien. Aquí tengo la IUPAC. Tú ya reconoces que es la Unión Internacional Química Pura y Aplicada, ¿sí? Ellos determinan de que el nombre que se le estaba dando, que todavía se lo usa de forma tradicional, ya no se debe usar. Solamente vamos a aprender hoy día sistemática y stock, ¿sí? Algunos que tienen familiares químicos van a decir, no, pero todavía se utiliza. Sí, y está grabado. Sí se utiliza todavía en los libros, pero ya no es la forma apropiada de conocerlos. Ya no es óxido ferroso, ya no es óxido férrico. Ya tenemos que utilizar las denominaciones apropiadas de la Organización Mundial, ¿sí? La IUPAC. Entonces, vamos a aprender sistemática y stock. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso soy Leonardo Víctor Navarrete. Si en la casa me dicen Leonardo, yo sé que se dirigen a mí. Si me dicen Víctor, yo sé que se dirigen. Si me dicen Navarrete, bueno, tendría que identificarme realmente quién es, ¿no? Si es alguien de la calle, yo ya sé que se refiere a mí. Pero si es alguien de la familia, estamos algunos Navarrete. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La UPAC se dio cuenta de que hay algunas formas que se estaban llamando los óxidos básicos y dijeron, oiga, ¿por qué tanto nombre? Abolemos una, la tradicional, y ahora solamente vamos a utilizar la stock y sistemática. Ahora, ¿qué es esto de la tradicional y por qué ya no se utiliza? Bien, esta era de Ginebra, ¿sí? En muchos de los libros que tú lees antiguos vas a observar estos términos. La nomenclatura antigua, ¿sí? Está aplicado bien en el término, daba terminaciones de oso a elementos menores con valencias pequeñas. Es decir, el hierro, tú ya sabes los grados de oxidación. ¿Con qué trabaja? Más 2, más 3. En Ginebra decían, bueno, los que trabajan con menos grado de oxidación le vamos a terminar en oso. Y aquí decían, este se llama óxido ferroso. Ajá, óxido ferroso. Y acá tenemos óxido férrico. Pero esto de aquí, por conocimiento y cultura general les doy, porque van a encontrar en algunos libros. Lo que de aquí en adelante vamos a utilizar es lo que se utiliza en la química moderna. ¿Qué significa? Que tenemos nominaciones stock. Aquí préstame atención. Los numerales de stock, mira lo que dice ahí, los numerales, es decir, se utilizan números. ¿Cuáles son los números de interés en este momento? Son los grados de oxidación que tú ya te lo sabes. Por ejemplo, numerales de stock dice, se nombra como óxido. Es decir, para darle ese nombre stock, primero tienes que poner la letra óxido, ¿sí? Continúa, el nombre de metal. Por ejemplo, aquí yo tengo de nuevo el ejemplo anterior, FeO. Fe es hierro o oxígeno. Bien, y seguimos el enunciado que dice ahí. Primero se le denomina óxido, ¿qué dice aquí? De el nombre de metal. ¿Qué metal tenemos? Óxido de hierro. Pero mira aquí hay lo interesante. Por eso se llaman numerales de stock. Se pone el grado de oxidación que trabaja el elemento metal. ¿Por qué? Pero licenciado, aquí yo no veo el 2.
Bien, esta es materia de explicación que ya se las di anteriormente en los ejercicios. Cuando tenemos el oxígeno que tiene grado de oxidación 2 y el hierro, que en este caso trabaja con 2, el hierro le da al oxígeno el 2 y el oxígeno le da de nuevo al hierro 2. Es decir, se quedan iguales. ¿Y qué decía la IUPAC? Que ya se los di anteriormente. Cuando tenemos índices pares, ¿qué es lo que pasa? Se simplifica. Por ende, aquí debería estar 1 y 1. ¿Qué dice la IUPAC? El 1 no interviene en las formulaciones, así que no lo vamos a poner. Y se va a sobreentender que el 1 está ahí. Y esto es en todos los libros de química. Ahora, ¿por qué se pone 2? Porque yo intuitivamente debo reconocer que aquí está el 1 y 1. ¿Y de dónde salió ese 1? De la simplicidad del 2 y 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hierro en esta fórmula trabajó con el grado de oxidación más 2. Por eso se pone óxido de hierro 2, con números romanos. Vamos al compañero. El hierro también trabaja con más 3. Bien, mira aquí la fórmula. Yo tengo Fe, ¿sí? 2 o 3. Oiga, licenciado, pero el 3 lo tiene el oxígeno. Recuerda que en el momento de reacción se cambian las valencias. El oxígeno le pone acá al 2 y el hierro le pone acá el 3 al oxígeno y se pone la fórmula Fe2O3. Ahora, nomenclatura stop. ¿Qué dijimos? Primero va la palabra óxido de el metal de hierro. ¿Y cuál es el número romano aquí? 3, porque trabaja con el grado de oxidación 3. Esto de aquí les voy a tomar el lunes. Voy a poner varios elementos, fórmulas, y tú me vas a poner el nombre. Así que tienes tiempo suficiente para comenzar a practicar. Vamos con nomenclatura sistemática. ¿Hay otra forma de nombrar a ese óxido? Sí. ¿Cómo? Bien, la IUPAC, que es la Unión Internacional Química por ella aplicada, dice que se deben usar prefijos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento. Mira, ese cuadro quiero que te lo aprendas de memoria, porque no solamente en este año te va a servir en el segundo año y tercer año, y los que tienen hermanos en tercer año se pueden preguntar, esto es universal, y esto se va a aplicar tanto en las fórmulas químicas orgánicas e inorgánicas. Cuando se trate de 1, se denominará mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, ¿sí? 8, octa, 9, non y 10, deca. Ojo con un detalle, que muchos alumnos tienen algún problema. Cuando se dice 6, hexa es con H, ¿sí? Ojo, la química. Esto de aquí aprendérselo de memoria, porque les va a servir de aquí hasta la universidad. Bien, tenemos los mismos ejemplos que vimos anteriormente. Vamos a nombrarlo a estos mismos, ¿sí? Compuestos, porque ya no son elementos, sino que ya formaron una reacción y son compuestos, del nombre sistemático. ¿Qué dice el enunciado? Que se ponen, ¿qué? Prefijos. Y un prefijo es antes de la palabra. Por eso aquí, tú ves en el FeO, que está de rojo, tú no ves ningún número. Pero como tú sabes los grados de oxidación, sabes que hubo una simplicidad, por lo cual, escúchame bien, se tendrá que poner monóxido de hierro. Mira qué fácil es. Recuerda, sistemáticos se utilizan prefijos. En el siguiente, tenemos igual el uso de ¿qué? De los prefijos. Y aquí ponemos del 3. Y siempre es una norma, se lee o se escribe el nombre de la fórmula de derecha hacia izquierda. Repito, de derecha hacia izquierda. Es decir, aquí vamos a decirle tri, porque tenemos el 3. Trióxido de, escúchame bien, de 2, di hierro. Mira, ese cuadro que está ahí de memoria, trióxido de di hierro. Tenemos ya dos formas de nombrar
a los óxidos básicos, forma stop y forma sistemática. También encontrarán en los libros de forma tradicional Ginebra, pero eso ya en la química actual ya no lo encontramos. Hay algunos que todavía no lo aplican, pero yo les doy a conocer esta situación. Bien, hay un detalle importantísimo que al nombrarlos debemos recordar que se eliminan las palabras como mono. Por ejemplo, aquí algunos me saben escribir monóxido. Ojo, ya no es monóxido, sino monóxido. ¿Sí? Aquí está, monóxido. Si es hepta, se elimina la A y es heptóxido. Son detallitos importantísimos que tienes que tú incluir en tu mente para nombrar los óxidos básicos. Y aquí tengo varios ejemplos de las tres formas, chicos. Bien, Ginebra ya está descartada, es la tradicional, pero explico de una forma que tú puedas entender y lo recuerdes alguna vez que lo leas en el libro. Bien, tenemos CaO. Mira bien, yo quiero que me presten mucha atención porque ya no vuelvo a repetir. CaO. Ca es calcio y O es oxígeno. No hay números aquí. Tú sabes ya el grado de oxidación porque ya les mandé a estudiar. Calcio, ¿qué grado de oxidación tiene? 2. Oxígeno tiene 2. Y si hubo una reacción, el 2, el calcio le entregó al oxígeno, el oxígeno al calcio, y quedaron 2, quedaron pares. Lo que significa que se simplificaron, por esa razón yo tengo ahí CaO. Ahora, Ginebra, anteriormente lo conocía como óxido de calcio, así a seca. ¿Por qué? No hay ninguna diferenciación. Ojo, y quiero que lo repitas una y dos veces. Cuando tenemos metales de un solo grado de oxidación, no podemos ponerle otras palabras que lo determinen una variedad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que siempre me olvido yo. En el curso hay dos Emily. Hay Emily Burbano y Emily Quispe. Cuando hay dos Emily en el curso, yo tengo que decir a Emily Burbano, ella, ya, es a mí. Emily Quispe, es a mí. Yo tengo que darle una identificación. Pero si hay solamente, por ejemplo, aquí una Nati, que yo le digo Nati, Nati, es a mí. Ya simplemente porque solamente hay una Natalie. ¿Qué quiere decir acá? Ginebra se dio cuenta de que calcio solamente trabaja con grado de oxidación, así que no es necesario utilizar otros términos. Simple, óxido de calcio, nada más. Pero, en el sistemático sí se le da este término. Mira aquí, monóxido de calcio. Ojo aquí un detalle, chicos, préstame atención. Algunos no utilizan monóxido porque dicen no es necesario. Si el óxido de calcio es uno solo, también lo encontrarán en el libro de esa forma. Y si alguien me pone óxido de calcio, se lo acepto porque está dentro de las reglas de la química. Numerales de Stock. Bien, óxido de calcio. Oiga, ya no veo los números. Bien, también hay otra regla. Dice, como es un solo grado de oxidación que termina el calcio, no es necesario. Pero si alguien me pone aquí 2 en números romanos, también se lo acepto. También está permitido. ¿Sí? Ahora, vamos con cobre, vamos con otros. Estos son los divalentes. ¿Sí te acuerdas de cobre, de mercurio? Esos trabajan con +1 y +2, ¿verdad? +1, +2. ¿Qué significa, chicos? Que ese +1 lo tenemos aquí combinado. ¿Por qué? Bien, si tú te das cuenta en esta combinación, el cobre tiene los 2 de grado de oxidación del oxígeno y el oxígeno tiene el 1. Como dice la IUPAC, no se escribe. Ahora sí es muy importante reconocer la diferenciación, porque sabemos que cobre trabaja con 2 grados de oxidación. Y así como les puse el ejemplo antes de Emily Quispe y Emily Burbano, entonces tenemos que darle el apellido, por decirlo así, para poder identificar a qué compuesto químico nos vamos a referir. ¿Sí? Bien. Ya no me voy a centrar mucho en el Ginebra. Eso después les explico porque ya no se utiliza. Vamos a lo que ya es actual. Sistemático, habíamos hablado que se utiliza prefijo. Y miramos la fórmula. Aquí tengo el 1, ¿sí? ¿Dónde está? Acuérdate que no se escribe. El 1 es monóxido de porque tiene 2, cobre. Así se llama sistemáticamente. El otro, sistemáticamente, fíjate por favor en la columna que estoy
con el mouse girando, ¿sí? Sistemáticamente, aquí también debemos ponerle monóxido de cobre. ¿Te diste cuenta que hay una diferenciación? Ya no se pone di. Y ese di, ojo, ese di marca la diferencia. Repito, ese di marca la diferencia. Por eso tú tienes que nombrar de derecha a izquierda todo lo que tú veas en la fórmula, porque son fórmulas muy diferentes. Mira aquí, monóxido de dicobre y monóxido de cobre. Parecen igual, pero si tú me pones, no, licenciado, es que es una palabrita nomás. Cero. No es igual. Son distintos, son diferentes. Es más fácil reconocerlos de forma stop porque se aplica la regla de los números romanos. Pero ojo, es importante que tú sepas los grados de oxidación. Si tú no lo sepas, te vas a sacar un 0. Porque el cobre trabaja con +1 +2. Entonces, si yo veo la fórmula que está a mi lado izquierdo, O2UC, yo identifico, a ver, cobre trabaja con +1 +2, como me lo sé de memoria, bien. ¿Qué significa? Que está trabajando con el grado de oxidación 1. Y es el momento de darle nombre stop. Óxido de cobre 1. El otro, reconozco también yo de memoria de que está trabajando con el grado de oxidación 2, porque veo aquí una simplicidad. Eso ustedes ya tienen que hacerlo en la práctica. Ahora, voy a nombrarlos de forma stop. Bien, óxido de cobre 2. Lo aplico también a otro que ustedes ya también lo conocen y es muy utilizado, el hierro. Ustedes saben los grados de oxidación. ¿Cuál es el grado de oxidación del hierro? +2, +3. Bien, aquí el hierro que utiliza el grado de oxidación 2 se ha mezclado con el oxígeno 2 y ha formado la simplicidad. De forma sistemática, recuerda que el 1 no se escribe, pero se lo aplica en la sistemática diciéndole monóxido de hierro. No ponemos ni di ni tri porque no hay ningún número allí. Y de forma stop tenemos que aplicar en números romanos el grado de oxidación. Y aquí tú lo ves, óxido de hierro, 2. El otro hierro que trabaja con 3, cuando se combinó con el oxígeno, se cambiaron los grados de oxidación y quedó la fórmula Fe2 o 3. Ahora, ¿cómo se le llama de forma sistemática? Bien, si tenemos el 3 de derecha a izquierda, se denomina trióxido de dihierro. Mira aquí los términos que son muy importantes. Y el numeral stop, que es más sencillo, es un óxido de hierro, número romano 3. ¿Por qué? Porque el 3, ojo aquí, es del grado de oxidación del metal, ¿sí? Y eso tú tienes que sabértelo de memoria. Aquí puse una diapositiva a colores, para que el que no entiende, pues lo tenga presente. Tengo el primer ejemplo, un divalente, porque el tercero es un monovalente. Un divalente se une con el oxígeno y recuerden que cuando se habla de 2, siempre hay simplicidad. Por eso no vas a ver ahí ningún número. Y esto es muy importante que me lo reconozca, porque los peróxidos son muy similares. Si tú no sabes esta regla, cuando lleguemos a los peróxidos va a haber confusión. Así que recuerda siempre esto, con los óxidos hay simplicidad. Bien, la tradicional ya la dejo al último, porque ya eso ya no se ve. Sistemática. Bien, ¿qué decía? Se utilizan los prefijos. El prefijo en esta primera fórmula es monóxido. Y aquí hasta con colores está. El óxido es del O, de oxígeno. De, se utiliza una preposición, hierro. En el stop se utiliza óxido del oxígeno de hierro 2. Números romanos. ¿De dónde ese número romano? Del grado de oxidación que tiene el metal. Segundo elemento, es el hierro también. Pero este trabaja con grado de oxidación 3. ¿Sí? Y ahora lo nombramos sistemáticamente. Siempre hay que nombrarlo. De derecha a izquierda. 3. Tri, mira que está con colores también aquí. 3. Trióxido de di del 2 hierro. Esto mucho más fácil. Óxido de hierro 3. Grado de oxidación, números romanos
del metal que está mezclado o que forma la composición. Ojo, aquí, como último detalle, para terminar este zoom. Litio es un elemento metal, es un monovalente, trabaja solamente con un grado de oxidación. Significa que se trabaja con +1. Al unirse con el oxígeno que trabaja -2, se cambian las valencias y queda L2O. Sistemático, óxido de dilitio. Mira, que todo tienes que nombrar que esté en la fórmula, de forma sistemática. Mientras el stock es óxido de litio. Oiga, pero ya no pone aquí el número de oxidación. ¿Para qué? Si solamente estamos hablando de un elemento que trabaja con un solo grado de oxidación. Si tú me pones uno, yo te lo acepto, pero no es necesario. ¿Sí?